Patricio, usted en la dictadura estuvo en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, fue secretario también de la Secretaría Nacional de la Juventud, luego alcalde de Pudahuel designado. Su compromiso con el gobierno militar y con la dictadura fue total. ¿Qué revisión hace hoy día, 50 años después de lo que ha ocurrido? Bueno, mi participación en el gobierno militar fue una invitación en áreas en que yo percibía que podía colaborar mucho, especialmente con el desarrollo social del país. Mi alcaldía de Pudahuel, mis 4 años, sin duda está dentro de las épocas más relevantes de mi vida política porque conocí el mundo de la pobreza, la necesidad y pude ayudar a muchísima gente, que después significó que me reeligieran por primera vez para ser diputado. Algo semejante ocurrió también en la Secretaría de la Juventud, donde hacíamos un trabajo muy importante en beneficio de los jóvenes del país. Entonces, es una época en que no solamente yo, sino que muchos chilenos estuvieron dispuestos a asumir responsabilidades en los ministerios, en las alcaldías, en los gobiernos regionales. ¿Lo sentían como una misión? Yo diría que más que una misión, como un compromiso de recuperar a Chile después de una época tan dura y tan negativa como fue la Unidad Popular. Recordábamos 600% de inflación. Piense usted que en estos días se ha dicho que vamos a tener en Chile una inflación del orden de un 6 o 7%. La Unidad Popular termina con 600% de inflación, con una pobreza muy grande, con el país muy dividido, con mucha odiosidad, con mucha necesidad de llevar adelante el progreso social. Esta semana se cumplieron 40 años de la muerte de Miguel Kast, sí, que fue ministro de Odeplan, entonces Ministerio de Desarrollo Social hoy día. Y es impresionante ver cómo se fueron cambiando los parámetros. Se reemplazó, por ejemplo, el famoso medio litro de leche de Allende por el programa de alimentación complementaria que está hasta el día de hoy vigente. Se cambiaron los ejes del financiamiento de la educación. El grueso de la plata antes se iba a financiar la educación superior y se postergaba la educación básica, tanto que el nivel de escolaridad era 4º básico. Y como eso había entonces, ¿y para qué le digo los campamentos? Cuando se llevaron adelante los programas de las casetas sanitarias, había mucha necesidad, mucho trabajo que hacer y todos los que nos abocamos a esto lo hicimos con ese espíritu, ¿no? Patricio, el año 73, para el golpe de Estado, usted estaba saliendo del colegio. Sí, de 4º medio. ¿Cuál es el recuerdo que tiene usted del día del golpe y del contexto que se estaba viviendo en ese momento? Bueno, yo me eduqué en el St. George. Soy la promoción 73. Emblemáticamente, mire las cosas de la vida, Sebastián. Yo era compañero de Andrés Alamán, de Ignacio Walker, de Luis Larraín, y también tenía dentro mío, de mi curso, a personas que fueron después detenidos desaparecidos, porque el Colegio St. George tenía un sistema de integración social muy importante. Y por consiguiente yo había vivido toda mi enseñanza media en la Unidad Popular. Nos tomamos el colegio, había mucha discusión, desfilamos por la Alameda en contra del intento del gobierno de la Unión Popular de llevar adelante la Escuela Nacional Unificada, la ENU. Y desfilábamos por la Alameda como se desfila hoy día, pero en ese tiempo nos disparaban desde los techos de la UNTAC, que es hoy día el Museo de Mistral, los del MIR. Frente a mí en la Alameda rebotaban las balas de las ametralladoras de quienes nos disparaban desde los techos. ¿Eran balas? Balas, sí, rebotaban en el pavimento, nos disparaban, sí. Bueno, en ese tiempo murió el edecán del presidente Allende de un balazo, el edecán Araya. Había muchas armas en Chile en ese tiempo. Entonces fue una época convulsionada la que yo viví en el colegio. Vivimos toda la Unidad Popular. Mi colegio fue intervenido militarmente. Yo me gradué con un comandante de la Fuerza Aérea, comandante Osvaldo Verdugo, recuerdo su nombre. Y por consiguiente viví intensamente la Unidad Popular y vi todo lo que eso significó, el intento totalitario de establecer una mirada única en el país que tenía mucho rechazo y había mucha división en el país. Ajá. ¿Y qué lo lleva luego a seguir el camino político desde la universidad, por ejemplo, como, con un cargo como vicepresidente dentro de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile? Bueno, los primeros años, 74, 75, 76, fueron años donde prácticamente no había mucha actividad política. Y paulatinamente nosotros empezamos y digo nosotros éramos los gremialistas de la Chile. Estaban los gremialistas de la Católica que había fundado Jaime Guzmán y nosotros éramos los gremialistas de la Chile, entre otros con Pablo Longueira y otros. Y empezamos a dar los primeros pasos para que volviera sostenida y gradualmente la participación estudiantil. Entonces la primera federación, en realidad más que federación de estudiantes, era federación de centros de alumnos, Sebastián. Porque lo que se elegía era
a los presidentes de los centros de alumnos y después el rector delegado designado, porque estábamos en una etapa de excepción todavía muy importante, estoy hablando 77 y Sí, claro. 78. Pero fueron los primeros pasos para ir volviendo a una participación. Ya habían bastantes debates al interior de las salas de clase, en las aulas. Yo recuerdo haber ido ahí en el 77, acá a Bauchef, a la sede de Ingeniería de la Chile. Me acuerdo un salón grande, estaba repleto, donde había habido 300 alumnos. 2/3 eran contrarios a nosotros, los gremialistas, y nosotros éramos 1/3. Y con Eric Spencer, que era el presidente, y yo, enfrentábamos esta adversidad, esto de los 77, y nos golpeaban en el suelo y decían, que se vayan, que se vayan. Digo esto porque ya el 77 se empieza a volver a una cierta normalidad del debate político y estudiantil. En un contexto excepcional, de todas maneras. En un contexto excepcional, pero había oposición al gobierno militar. En las aulas universitarias se empieza a levantar un movimiento de mucho debate y nosotros enfrentamos las elecciones. Muchas veces las ganamos y después fue Pablo Longueira presidente y después la perdimos, la Federación de la Chile. Y algo similar fue pasando también en la Católica y en las universidades de regiones. Fue ese mismo año 77 cuando el 9 de julio son convocados usted y otros 70 jóvenes, líderes de opinión de ese contexto, al acto de Chacarillas. ¿Cómo lo marcó ese acto, Patricio? Fue un acto determinante, porque fue el primer discurso que señala un camino a la vuelta a la democracia, que después fue refrendado en la Constitución de 1980 y vuelto a ser refrendado en 1988 el plebiscito. Este es el único gobierno autoritario que aprueba una Constitución que le restringe sus plazos y que lo obliga a entregar el poder si es que pierde. 17 años después del golpe. Está bien, podremos discutir el tiempo, pero yo no conozco ninguna dictadura del mundo que se haya autoimpuesto una limitación en una Constitución redactada, aprobada, y que en esa limitación se somete a un plebiscito, acepta el resultado y entrega democráticamente el poder al presidente Elwin. Eso, Sebastián, yo me acuerdo que en esos tiempos, ya cuando volvimos en los años 90 y salíamos al exterior, era elogiado como un hecho inédito, increíble, de una transición cívico-militar tan ordenada como la que se había logrado de un gobierno militar a un gobierno democrático. ¿Y personalmente qué significó ese acto para usted? Bueno, era una mezcla porque se recordaba la gesta heroica de los héroes de la Concepción. Sí. Y se entregaba una medalla de reconocimiento a 77 jóvenes que se habían destacado. Y por consiguiente tenía un sentido de recordatorio. El mismo día del 9 de julio del juramento de la bandera se hacía este acto. Y se premiaba a jóvenes que habían sacado buenos puntajes en la prueba académica, que se habían destacado en el deporte, en la vida cultural, en fin. La verdad que en ese tiempo se peleaban por recibir la medalla, porque era un reconocimiento. Y hay muchas personas que la recibieron en la historia. Pero ese acto, además de todo el vínculo histórico con los héroes de la Concepción, fue el primer discurso, lo recuerdo con nitidez, en que Ignacio Astete, que era dirigente, dice el primer discurso donde da los pasos sobre la necesidad de ir avanzando paulatinamente a la vuelta a la democracia. Fue un hito el primer paso. Y eso nos marcó, nos marcó mucho a nosotros como UDI. Yo siempre sentí como partido que nuestro rol más importante, y así siempre lo estableció Jaime Guzmán desde la Constitución en adelante, que era contribuir a que el país volviera a su plenitud democrática. Y ahí estaba la lucha de los duros y los blandos. Bueno, Jaime Guzmán decía en ese entonces que estaba ese acto para acentuar también un carácter militante de la reconstrucción nacional, con una manera de comprometerse, pero también de legitimar a una dictadura que estaba cometiendo en paralelo violaciones gravísimas a los derechos humanos como nunca antes había visto en nuestro país, Patricio. Yo no sé si se legitimaba. Quiero en eso, Sebastián, hacer un punto, porque nosotros sentíamos, habiendo condenado las violaciones a los derechos humanos, la UDI en el año, a los 30 años del 11 de septiembre, o sea, el 2003, hizo un documento muy importante que se llamó La paz es ahora. Y nosotros dijimos con toda claridad que en Chile se habían violado los derechos humanos. Tengo la frase textual para ser fidedigno al texto, para no echar a perder las cosas, ¿cierto? ¿Qué dijimos nosotros en 2003? Las graves violaciones tuvieron lugar. Es una evidencia. Causaron dolor que nosotros también sentimos, y ello no se debe repetir nunca más en la historia de Chile. Sus consecuencias, además, deben repararse. Entonces, nosotros veíamos que
obviamente las violaciones a los derechos humanos eran inaceptables. Tenían que ser claramente condenadas. Pero no significaba eso que no siguiéramos trabajando para que el país volviera a su plenitud democrática. ¿Eran compatibles ambas cosas? Yo creo que sí, de hecho lo fueron, porque hoy día yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos, Sebastián, tienen la capacidad de distinguir lo que fue la obra de la reconstrucción económica, social y política que el gobierno militar trazó, de haber recibido un país en el suelo, porque esa era la verdad. Basta leer el acuerdo de la Cámara de agosto de 1973 para darse cuenta el estado en que estaba Chile en esa fecha y cómo se entregó Chile después en marzo de 1990. O sea, es un país totalmente distinto en materia de crecimiento, de superar la pobreza, de generar mayor igualdad social entre los chilenos, de lo que fue los gravísimos hechos de violación a los derechos humanos, que eran absolutamente reprochables, condenables. Y fíjate que pasó una cosa interesante. Nosotros como partido político, después de marzo, después del documento de la paz, ahora, del 2003, a los 30 años del golpe, en democracia contribuimos resueltamente a todas las medidas de reparación. Nosotros propusimos en el 2003 medidas de reparación más importantes que quienes habían sido víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Nos reunimos con familiares de detenidos desaparecidos, con las víctimas de personas que fueron fusiladas, de Iquique. Se hizo un trabajo muy acucioso y tomamos en toda su magnitud la necesidad de reparar. Pero después nosotros votamos a favor todas las leyes de reparación que significaron, de alguna manera, contribuir a la reconciliación del país. Entonces teníamos esa necesidad de conciliar estas dos cosas. De acuerdo. ¿No? Eso ocurrió 30 años después del golpe. Y mientras ustedes formaban parte, digamos, de algunas actividades realizadas por la dictadura, como este acto, o luego asumiendo cargos distintos, ¿qué pensaba usted respecto a las violaciones a los derechos humanos en ese momento, Patricio? El conocimiento de las violaciones a los derechos humanos, Sebastián, fue paulatina y creciente. Yo quiero ser muy honesto, muchas de las cosas que ocurrieron, nosotros las vinimos a conocer en toda su magnitud en el informe Rettig. Año 90. Sí, con todo el detalle de lo que significó eso y después con todo lo que fue la Comisión Walech. De manera tal de que quien era nuestro líder, Jaime Guzmán, contribuyó todo lo que pudo a esa tarea. Jaime Guzmán tuvo un rol muy importante en la disolución de la DINA. Y Manuel Contreras fue un enemigo acérrimo de Guzmán, porque lo persiguió y hasta que no consiguió que se disolviera la DINA. Y Jaime Guzmán le dijo al presidente Pinochet, le dijo, usted tiene que disolverla. Este hombre está haciendo mucho daño. Y lo enfrentó con coraje y valentía. En esos tiempos no era fácil enfrentar al jefe de la policía secreta del país, pero lo hizo. Entonces, las cosas se fueron dando gradualmente, siempre con un propósito final, que el país volviera a su democracia plena y a su normalidad. Y cuando volvimos a la democracia plena y a la normalidad, seguimos contribuyendo, con la aprobación de las leyes, con el planteamiento de la paz ahora, y esa misma, déjame decirte, desde una visión más crítica, yo nunca he visto que la izquierda chilena asuma la responsabilidad que le cupo en haber llevado a Chile al 11 de septiembre de 73. Como que para la izquierda la vida de Chile parte el 11 de septiembre y no se hacen cargo de cómo deterioraron la democracia del país. Basta leer a Patricio Elwell hoy día los intentos por recuperar la democracia. Basta leer el acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto del 73. Entonces, ¿no lo hizo el socialismo en su proceso de renovación, por ejemplo? Pero nunca han asumido su responsabilidad. El Partido Socialista, en su encuentro de Chillán en el año 1967, legitimó y llamó a la lucha armada como forma de conquista del poder. ¿Para qué decir todas las cosas que ocurrían? Digámoslo con claridad. En los 1000 días de la Unidad Popular no solamente se destruyó el Estado de Derecho del país, se quebrantó la institucionalidad, se violaron los derechos humanos. Es importante recordar que Allende llegó al poder con un 36,3% de los votos. Sí. 36,3%. Bastante menos que lo que tuvo Pinochet en el plebiscito del 88, que fueron 43%. Ratificado luego por el Senado, en todo caso, el presidente Allende. Ratificado por la Cámara de Diputados, porque en ese tiempo, recordemos, no existía segunda vuelta, en base a un estatuto de garantías que le exige la democracia cristiana. Ese estatuto de garantías no se respetó nada. Entonces, la responsabilidad de Salvador Allende, que hoy día se mitifica mucho la figura de Allende y la figura de la Unidad Popular, en los hechos, yo creo que hay que tener honestidad intelectual y coraje para reconocer desde el mundo de la izquierda que fueron grandes responsables en haber precipitado el quebrantamiento de la democracia. No habría existido un 11 de septiembre sin haber existido los 1000 días de la Unidad Popular.
Ha sido una discusión en estos días, precisamente. ¿Cómo ve usted ese proceso del contexto previo al desenlace del 11 de septiembre? Bueno, mira, más que la opinión mía, si uno revisa con rigor histórico lo que ocurrió, yo recomiendo mucho el libro de Daniel Mansur sobre Salvador Allende, o los escritos recientemente salidos del expresidente Elwin, donde relata sus 1000 días de la Unión Popular, cómo intentó convencer a Allende de que tenía que cambiar los ejes de cómo estaba gobernando el país. Hizo lo imposible y fracasó. La democracia fracasó para contener la instauración de un Estado totalitario en Chile. Y ese fracaso nos costó muy caro. Entonces, cuando yo consigno la necesidad de mirar las responsabilidades y siento que la izquierda no contribuye a 50 años de estos hechos, la izquierda sigue sin reconocer muchas de las gravísimas infracciones a la Constitución, a la ley, al ordenamiento institucional, al quebrantamiento del Estado de Derecho, a que precipitaron el país. Y se pronunciaron todas las instituciones. ¿Y cómo se vincula todo ese contexto y el desenlace, Patricio, con lo que ocurre después con las violaciones a los derechos humanos documentadas en el informe Rettig o en la Comisión Vale? O sea, yo creo que la justificación a los derechos humanos, a las violaciones de los derechos humanos, nunca son justificables. Yo no podría. Uno puede sí explicárselas, que es distinto, ¿no? Hubo algunas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el fragor mismo de los hechos inmediatamente posteriores al 11 de septiembre, desde el mismo día 11 en adelante. Pero después hay violaciones a los derechos humanos inexplicables, de una crueldad sin sentido. No tenían ni siquiera justificación desde ningún ángulo como para haberlas cometido, ¿no? Y por eso que son tan condenables. Pero yo creo que hoy día, 50 años atrás, bien terminan, ojalá todos los sectores políticos, de izquierda y de derecha, tenemos que reconocer que podríamos haber hecho más en materia de derechos humanos. Sí. Pero vuelvo a insistir, yo noto que hay, por un lado, un intento de la izquierda de establecer mitos respecto a lo que fue la figura de Allende, y hay otros sectores que quieren relativizar lo que fue la violación a los derechos humanos. Sí. Esas dos cosas no están bien, pero yo creo que la inmensa mayoría del país tiene muy claro qué fue lo que ocurrió. Patricio, y eso no va a cambiar muy rápidamente, pese a los 50 años. La conmemoración del golpe de Estado en estos 50 años es un ejercicio de memoria fundamentalmente, ¿no? Y hemos tenido momentos importantes en la historia reciente en los que se han producido contextos para eso. A propósito de esta cifra cerrada, ¿no? Los 30 años del golpe de Estado, los 40 años. Y precisamente me gustaría remontarme a lo que ocurrió hace 10 años atrás en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuando habló de los cómplices pasivos hace 10 años. ¿Le dolió ese análisis que se hizo en ese momento? No me dolió, porque yo creo que cuando yo afirmo, Sebastián, que tantos sectores de izquierda y de derecha podríamos haber hecho más en materia de derechos humanos, obviamente que uno tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad. Lo que yo reclamo es que yo creo que hay todavía una falta histórica hasta el día de hoy. Cuando yo leo al Partido Comunista, a sus diputados actuales, a sus dirigentes actuales del socialismo, en que el presidente Freire hace pocos días atrás una afirmación y prácticamente lo que salen a criticar, digamos, porque dice que el tema de la Unión Popular va todavía a seguir durante mucho tiempo generando división entre los chilenos. O la salida de Patricio Fernández del gobierno, porque plantea, digamos, algo de toda lógica, que puedan haber distintas miradas. Sin embargo, el Partido Comunista le cierra el paso y lo saca del gobierno. Entonces, esa intolerancia, esa falta de honestidad intelectual, a mi gusto también moral, ¿eh? Porque significa al menos tú también hacerte responsable de lo que causaste en el país, del clima de división que produjiste. Entonces, creo que en ese camino, mira, yo antes de esta entrevista hacía una comparación que explica un poco lo que está pasando. En la revolución de Balmaceda, en el año 1891, murieron 10.000 personas. 50 años después fue la elección de Pedro Aguirre Cerda. Y no fue tema. 10.000 muertos. En el golpe militar, la suma del informe Rettig es un poco más de 3.000. Sí. No digo que 3.000 sea poco, por el contrario, es una cifra brutal. Pero para comparar el contexto histórico, Balmaceda en el 1891, en una revolución que se suicida Balmaceda y hay 10.000 muertos, dejó de ser tema en las elecciones siguientes. Aquí
50 años después del 73, sigue siendo un temazo. ¿Y es malo eso? Yo quisiera que hubiera una mayor capacidad de asumir responsabilidades, de entender que en el quebrantamiento de la democracia falló la democracia, que los intentos de instaurar en Chile una dictadura del proletariado, un gobierno totalitario, claro que hagamos la salvedad en un contexto distinto del mundo, de Guerra Fría, ¿no? De una influencia de la Unión Soviética en Chile y de Cuba muy fuerte, y de muchos gobiernos militares en distintos países de Latinoamérica. Es fácil comparar 50 años después de hechos ocurridos y tratar de traerlos al presente, ¿no? Patricio, ahora volviendo a esa reflexión que hizo el presidente Piñera en ese momento, usted en ese análisis, en ese contexto, hace 10 años atrás decía que generaba un cuestionamiento a nuestra identidad histórica y a la legitimidad de la gente de derecha que siempre fue partidaria del gobierno militar. Ese fue su análisis. ¿Qué es lo que está en juego entonces con el análisis del golpe de Estado para el proyecto político que hoy construye la derecha en Chile? Lo que te dije, que pese a todo el esfuerzo que se hicimos, yo creo que la derecha chilena tiene una constante democrática en su participación en el devenir de Chile. No lo pueden decir lo mismo los partidos de la izquierda chilena, como el Partido Comunista, que se pretende validar en democracia, pero sigue justificando las violaciones a los derechos humanos y las dictaduras en muchas partes del mundo. La derecha tiene papeles democráticos que demuestran que nosotros tenemos una voluntad, que hemos diseñado un camino democrático. Y en el caso de mi partido, creemos que contribuimos fuertemente a la normalización democrática del país y a que Chile volviera a su plenitud democrática el 11 de marzo del 90. Patricio, y respecto a la forma en la que el gobierno ha abordado esta conmemoración, ¿cuál es la evaluación que tiene? No solo sobre asuntos, digamos, de forma, sino más bien con el fondo del sello que ha tratado de darle el gobierno del presidente Boric. Bueno, no ha terminado el proceso. Todavía faltan días para llegar al 11 de septiembre. Pero creo que se expresan muy fuertemente, nuevamente en esto también, Sebastián, las dos almas de la izquierda y de la centroizquierda que gobierna Chile. Unos que quisieran mitificar lo que fue la Unidad Popular y Salvador Allende, cambiarle el nombre a las calles, levantar monumentos, reivindicar la violencia como método de acción política, no asumir ninguna mea culpa, no asumir ninguna responsabilidad en el enorme daño que le causaron al país. Y hay otros del mundo de la izquierda que tienen una mirada más reflexiva, más tolerante, más de asumir responsabilidad y más de poner la mirada hacia el futuro. ¿Cuál de las dos va a prosperar? Es lo que le pasa al presidente Boric todos los días, que un día le habla a la izquierda más radical y otro día le habla a la centroizquierda más democrática. Otro día da mensajes hacia el mundo de la centroderecha buscando gobernabilidad. Y eso fue lo que le pasó a Allende. Allende no pudo lidiar con las dos izquierdas dentro de su gobierno y lo llevó al drama en que terminó. Ese fue el intento de Patricio Aylwin. Pero no lo siguió la izquierda más radical. No acompañaron a Allende en los cambios que había que hacer para que el país volviera a su normalidad institucional que estaba totalmente quebrantada. Entonces, yo creo que vamos a llegar a los 50 años con más división que la que teníamos hace 10 o 20, 30 años atrás. ¿Le sorprende eso? Hay un gobierno que quiere enervar la cosa, que quiere, más que buscar elementos de reconciliación y de futuro, que quiere hurgar nuevamente las heridas que nos dividieron. Sebastián, ¿para qué quieren cambiarle los nombres a las calles? ¿Para qué quieren levantar monumentos que lo que hacen es un homenaje a la violencia como método de acción política? Eso no une a los chilenos. Yo creo que trataría yo de buscar, ojalá no me hago ninguna esperanza de una declaración conjunta, porque, vuelvo a decirlo, mientras la izquierda no asuma la enorme responsabilidad que le cupo en la precipitación de la democracia en Chile y de haber justificado y propiciado la violencia, va a ser muy difícil y probablemente va a tener que cambiar una generación completa para que este tema deje de ser tema. Patricio, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti.